¿Qué es un orzuelo? Es probablemente uno de los problemas más frecuentes que pueden acudir a nuestra consulta de párpados, y aunque es algo que no es grave, sí que puede ser bastante molesto, muy aparatoso, y os voy a dar una serie de pautas para que sepáis qué tenéis que hacer, cómo tenéis que tratarlo y en qué casos sí que es conveniente poneros en manos de un profesional. Un orzuelo no es más que una de las glándulas que tenemos en el párpado, que son conocidas como glándulas de meibomio. Tenemos entre 18 y 20 de estas glándulas por toda la extensión del párpado, tiene una disposición vertical, pues una de esas glándulas que producen grasa y que se obstruye. Es decir, tenemos grasa espesa que forma un tapón en la desembocadura de la glándula, obstruye la salida de la glándula y esto hace que la glándula se hinche y se inflame. ¿Qué síntomas produce un orzuelo? Bueno, pues cuando tienes un orzuelo, al final es como si tuvieras una espinilla, un grano en el párpado. Entonces se te pone rojo, tienes tumoración en la zona afectada y suelen ser dolorosos. Esos son los síntomas más frecuentes. ¿Cómo tratamos un orzuelo? El orzuelo, en la fase aguda, el primer tratamiento que vamos a tener que poner es calor y masaje. Esto es lo más importante. Es verdad que solemos asociar también un tratamiento con una cremita, con antibiótico y antiinflamatorio, o con un colirio con antibiótico y antiinflamatorio, pero lo más importante es el calor y el masaje. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que un tapón de grasa ha bloqueado la desembocadura de la glándula, y eso es lo que ha ocasionado todo el problema, que se hincha, que se inflama, si aplicamos calor podemos hacer que la grasa se vuelva más fluida, más líquida, y si masajeamos buscaremos que la grasa drene por la desembocadura natural. Entonces, fundamental en un primer momento, calor y masaje, y en muchos casos añadiremos también una crema o un colirio con antibiótico y antiinflamatorio. A la hora de aplicar el calor, ¿cómo lo haremos? Hay mucha controversia acerca de si el calor tiene que ser seco, si el calor tiene que ser húmedo, si tenemos que ponernos manzanilla, por ejemplo. Yo la verdad es que suelo recomendar calor seco. ¿Por qué? Porque al final el calor húmedo irrita un poquito más la piel, ¿vale? Pero bueno, de cualquier manera, ya sea con calor seco o con calor húmedo, la grasa se va a volver más fluida, por lo tanto eso no sería totalmente relevante. Lo importante es aplicar calor de la forma que sea. Manzanilla, no le veo mucho sentido. O sea, creo que antes el típico remedio de la abuela que se podía emplear por el hecho de que la manzanilla aporta calor, era manzanilla caliente, pero realmente no tiene sentido poner manzanilla y simplemente valdría con agua caliente, aunque, como os digo, prefiero el calor seco. A la hora de aplicar el masaje, ¿cómo lo haremos? Dado que la desembocadura de la glándula está en la zona de las pestañas, justo detrás de las pestañas, si tenemos un orzuelo en el párpado inferior, el masaje será en sentido ascendente, ¿vale? Para empujar la grasa hacia la desembocadura. Mientras que si el orzuelo está en el párpado superior, el masaje será en sentido descendente, para empujar la grasa hacia la desembocadura de la glándula de meibomio. Normalmente con este tratamiento, calor, masaje, limpieza de los párpados y, si acaso, el colirio y la pomada con antibiótico y antiinflamatorio, en un 90% de los casos, en cuestión de una semana aproximadamente, se ha resuelto el problema. Cosas que no hay que hacer cuando estamos ante un orzuelo: apretar el orzuelo, tratarlo como que fuera una espinilla. Sabemos, nos pasa con las espinillas, que si muchas veces manipulamos la espinilla e intentamos apretarla en exceso, eso favorece la sobreinfección. Pues con el orzuelo sucede lo mismo. No tenemos que intentar apretarlo, no tenemos que intentar drenarlo antes de tiempo. Sí que tenemos que favorecer su drenaje y la maduración del orzuelo con el calor y el masaje, pero no apretarlo en exceso y menos con las manos sucias, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a pensar que un orzuelo ha pasado a chalación? Bueno, pues generalmente cuando la actividad inflamatoria va desapareciendo pero persiste la bolita de grasa de tejido de granulación, es cuando hablamos de chalación. Como os decía, aproximadamente en el 90% de los casos, aproximadamente en una semana, el orzuelo ha desaparecido. Existe un 10% que va a perdurar el problema del orzuelo e incluso se llega a enquistar, decimos, se llega a cronificar. Es cuando hablamos de chalación. Eso sería lo mismo que un orzuelo enquistado. ¿Qué hacemos cuando tenemos un chalación? Tenemos varias opciones. Podemos persistir con el calor y el masaje. Aquí ya no tendremos que poner antibiótico y antiinflamatorio. Podemos también inyectar en algunos casos antiinflamatorio. No está indicado en todos los casos, solo en los casos en los que existe un componente inflamatorio relevante. Podemos drenarlo quirúrgicamente. Generalmente esto es un procedimiento muy sencillo en el cual inyectamos un poquito de anestésico y desde detrás del párpado hacemos un pequeño corte vertical para drenar la glándula.
Es un procedimiento sencillo, como os digo, de unos 5 minutos y en los cuales no tocamos piel, no damos puntos, no dejamos cicatriz visible. Otra opción alternativa a las que ya hemos visto sería lo que se llama IPL. Es una luz de alta intensidad y que lo que hace es calentar. A través de esa luz de alta intensidad calentamos la grasa y tiene también actividad antiinflamatoria. Requiere generalmente varias sesiones y es un tratamiento novedoso que obtiene bastante buenos resultados y que sea lo último en este tipo de tratamientos. Bueno, por tanto, y para concluir, lo más importante desde el primer momento que percibáis que tenéis un orzuelo es aplicar calor y masaje. Si veis que no mejora, poneos en contacto con vuestro oftalmólogo de tal manera que os pueda prescribir la crema con antibiótico antiinflamatorio. Y en los casos, en torno a un 10%, en los cuales pasado aproximadamente un mes persista tumoración, persista un bulto en la zona, que es cuando llamamos a eso chalación, también poneros en contacto con vuestro oftalmólogo para ver si merece la pena realizar algún procedimiento adicional para terminar de quitarlo.